Hola, saludo a todos, un saludo cordial de esta su servidora Saibet Osorio. Vamos en el día de hoy a estar discutiendo los capítulos 4 y 5 del estudio del libro El deseado de todas la gente, un libro escrito por nuestra hermana Elena Germond de White, y es uno de los libros del espíritu de profecía que como iglesia vamos a comenzar a estudiar todos los martes. Pero antes de comenzar el estudio, deseo, ¿verdad?, que podamos ir en oración para que Dios nos dirija. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por tu protección, por tu cuidado. Y ahora que nos dirigimos a sacar unos minutos para estudiar tu palabra y el espíritu de profecía, pedimos tu dirección, discernimiento y sabiduría para que podamos recibir y poner en práctica lo que tú deseas traer a nuestro conocimiento. Bendice a cada uno de los que nos ven y a cada uno de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esa que escuchan por ahí es mi amiga Coquita. Yo tengo una Lovebird, así que ella cuando escucha un poquito de ruido, sabe que, ¿verdad?, que estamos por aquí. Y puede que escuchen unos gallos. El capítulo 4 del deseado de todas las gentes se titula Un Salvador os es nacido. Y este capítulo está basado en el libro de Lucas, capítulo 2, los versículos del 1 al 20. Si usted no tiene el libro El deseado de toda la gente, usted lo puede bajar por internet como yo lo hice y lo pone en Google, libro deseado de toda la gente de Elena Germond de White, y búscalo en PDF y lo baja a su celular, y aunque son casi 800 páginas, pero lo puede leer y lo bueno es que lo tiene con usted. Y si no, puede ir al libro de Lucas, capítulo 2, y específicamente este capítulo 4, vamos a estar hablando de los primeros 20 versículos. En este capítulo vamos a ver lo siguiente. Número 1, el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesús, se bajó para revestirse de humanidad. Y dice que el ambiente que lo rodeó fue un ambiente donde no había lujo, no había atracción. Dice, el Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Dice, su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. En otras palabras, Jesús no vino a este mundo a traer la atracción de la gente, ¿verdad? Sino que más bien vino para pasar desapercibido, porque Él vino a cumplir una misión. Y también dice que los ángeles iban a realizar un papel muy importante para anunciar el nacimiento del Mesías. Y vamos a ver más adelante, en ese capítulo 4, a dónde fueron los ángeles. Dice que se habían maravillado del glorioso plan de redención. Los ángeles estaban contentos porque se les había dado la tarea de anunciar el nacimiento del Salvador. Eso era algo bien importante. Así que con mucha atención estaban mirando al pueblo de Dios, porque ellos querían ver si el pueblo de Dios estaba ya listo para recibir al Hijo, revestido con ese manto de humanidad. Así que vinieron los ángeles a la tierra del pueblo elegido, vinieron aquí. Las otras naciones estaban creyendo en fábulas y adoraban falsos dioses, pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de los que debían exponer los sagrados oráculos a los ministros de la casa de Dios. Ya había sido anunciado la venida del Mesías a Zacarías, ¿verdad que sí? El padre de Juan el Bautista. Y habían cundido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Pero sin embargo, ¿saben qué, amigos? Jerusalén no estaba preparada para darle la bienvenida a su Redentor. Esos rabinos, esos líderes de la iglesia en aquel tiempo de Israel, habían estudiado las profecías, se las sabían de principio a fin, pero no estaban listos, porque no pudieron darse cuenta de que el Salvador ya estaba a punto de nacer. Así que los mensajeros celestiales, que eran los ángeles, contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios
llamó para comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Qué cosa más triste, ¿verdad? La indiferencia de los maestros de la ley fue tal que no pudieron percibir que la llegada del Mesías estaba cerca. Y el pueblo de Israel estaba tan envuelto en sus actividades cotidianas, banales, mundanales, materiales. Así que, ¿a quiénes fueron los ángeles a anunciarle la venida del Salvador? Vamos a ver si sabemos. A los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? La clase más humilde y pobre en ese momento. Una clase que sí estaba estudiando la palabra, que sí conocían las profecías. Incluso en el momento que los ángeles se les revelan, ellos estaban hablando de ese tema, porque todo el tiempo ya sabían que ya se acercaba, ya había una estrella en el cielo que se alumbraba de tal magnitud que ellos decían, algo pronto va a suceder. Así que los mensajeros celestiales, al ver la indiferencia del pueblo, decidieron ir ¿a dónde? A donde aquellos que sí estaban preparados. Los sacerdotes y los maestros de la nación no sabían todavía que estaba a punto de acontecer el mayor suceso de los siglos. Y repetían sus rezos sin sentido, ejecutaban los ritos del culto para ser vistos por los hombres, luchando por obtener riquezas, y se olvidaron de que el Mesías estaba a punto de llegar. Ahora, esa misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Los corazones eran egoístas, amantes del mundo, y no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible, ¿verdad? Y a esos fue a los que Dios le envió los ángeles. Así que hubo ángeles que también acompañaron a José y a María en esa travesía. Y ahí quiero hacer un alto. Fíjense en cuántas tareas tenían los ángeles. Acompañar a José y a María para cuidarlos, anunciar el nacimiento de Jesús, porque ellos mismos estaban felices, porque el plan de redención se estaba llevando a cabo. En esa travesía que José y María hicieron, muy cansados, fíjense en cómo Dios utilizó aún al emperador, ¿verdad? Augusto César, que firmó un edicto donde pidió que todo el mundo tenía que ir a empadronarse. Así que José, el esposo de María, tenía que ir ¿a dónde? A Belén. Y la profecía decía que de allí iba a nacer el Mesías. Eso lo podemos comparar hoy como el censo. Ustedes saben que a todos nosotros nos están llegando unas cartitas con una clave. Usted entra a Google, busca Censo 2020 y usted se tiene que registrar, porque cada ciertos años esta oficina lo que hace es que registra cuántos envejecientes hay en el mundo, cuántas personas incapacitadas, cuántos niños, cómo están esos núcleos de familia, quién trabaja, quién no. Pues en ese tiempo José tenía que ir a Belén para poder demostrar que él era de allí y que él vivía en Nazaret y todas esas cosas. Y fue con María, ya con su barriguita a punto de dar a luz. Así que cuando llegaron muy cansados en ese burrito que iban allí, llegando a Belén, todos los mesones estaban llenos. Dice que no había lugar, pero que encontraron un establo. ¿Y qué es un establo? Es el lugar donde duermen los animales como las vacas, las ovejas, los burros, los bueyes. ¿Verdad que sí? Yo no creo que ese lugar fuera un lugar muy limpio o muy bien oloroso, pero en ese lugar, allí nació el Salvador. Ahora yo pregunto, ¿acaso la humanidad pensaba que el Salvador del mundo iba a nacer en un lugar tan humilde? No, ¿verdad? Esperaban un rey que tal vez naciera en un trono de mucho dinero, ¿verdad? Y que fuera famoso y que lo fuera a sacar de lo oprobio que ellos estaban pasando bajo ese imperio en ese momento. Pero Jesús no dejó su divinidad para revestirse de humanidad y ser reconocido. Jesús se humilló. Y nos dice aquí el espíritu de profecía, y esto está en las palabras, el capítulo 4 y 5, comienzan en la página 28, comienza el capítulo 4. Y ya en la página 29 nos habla de lo que yo les estoy diciendo, de cómo José y María
Dios los utilizó. Eran personas humildes, no fueron reconocidos, no eran personas que fueran a honrar porque sus vestimentas eran simples, así que ellos pasaron desapercibidos y nadie jamás se imaginó que José y María iban a ser los padres del Salvador de este mundo, ¿verdad? Los padres terrenales. Así que al llegar ellos allí, encontraron aposento en el mesón, en ese establo, y en un pesebre allí pudieron poner a Jesús, ¿verdad? Así que después de todo esto, sin que lo supieran los hombres, las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra por un interés más profundo y tierno. Y dice, el mundo entero quedó más resplandeciente por la presencia del Redentor. Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los dirigentes de Israel hubieran sido fieles, si tan solo podrían haber compartido ese gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Entonces Dios declaró, derramaré agua sobre el secadal y río sobre la tierra árida. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Para los que busquen la luz y la acepten con alegría, brillarán los esplendentes rayos del trono de Dios. Así que en los campos donde el joven David apacentaba su rebaño, también había todavía pastores que velaban. Y durante esas silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida de Jesús, porque ellos querían ser liberados. Así que, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios les cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Si usted está en un lugar oscuro y de momento se le aparece una luz bien fuerte y le habla o le canta, usted va a tener temor, ¿verdad que sí? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, ¿verdad? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Al oír estas palabras, las mentes de estos pastores que estaban atentos se llenaron de visiones gloriosas. El libertador había nacido en Israel, ya lo que tanto habían estudiado y habían proclamado y querían y lo anhelaban, al fin se había cumplido. Así que con su llegada asociaban, ¿verdad?, el poder, como yo les había dicho, la exaltación, el triunfo, pero el ángel los tenía que preparar porque el Salvador no había llegado en una cuna de oro, estaba en un pesebre, en un establo, rodeado de animales, ¿verdad? Y esto iba a ser una señal. Les dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Así que el mensajero celestial había calmado sus temores, ¿verdad? Les había dicho cómo hallar a Jesús y con tierna consideración, ¿verdad?, a la debilidad humana les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto es algo que nos llena de mucho gozo, y cuando viene la época de Navidad, que en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, se ve este hermoso momento que podemos recrear, nos llena de gran gozo. Pero yo quiero que por un momento tú hagas un alto, te detengas y pienses en cómo estamos nosotros como sociedad hoy en día, ¿verdad? Que estamos tan envueltos en nuestros quehaceres diarios, que ahora mismo en medio de esta pandemia nos estamos casi volviendo locos porque mucha gente no puede salir o porque tenemos limitaciones. Cuán envueltos estamos en nosotros, en lo que nos pasa, en lo que nos sucede, en lo que nos está afectando, que nos estamos olvidando de prepararnos para esa venida de Jesús, que nos estamos olvidando de que tenemos que estar estudiando la palabra para que cuando las señales se estén dando, nosotros podamos estar apercibidos y decir, esto indica que Cristo viene pronto, tengo que estar lista. ¿Estás listo? Estamos estudiando y estamos tan envueltos en la palabra de Dios, que estamos conscientes que todas las cosas que están aconteciendo son parte del tiempo del fin. Mucha gente especulando, esto es que Cristo viene ya.
Sí, viene pronto. ¿Cuándo? No sé. La Biblia dice que esto es principio de dolores. Nosotros tenemos que estar, ¿qué? Listos. No es dejarlo para mañana, no es dejarlo para cuando salgamos de la cuarentena o del aislamiento. Es ahora. Porque no sabemos en qué momento nosotros vamos a ir al descanso. Así que es bien importante que la humanidad reconozca, ¿verdad? La importancia que tiene el que nosotros nos preparemos para recibir a Cristo en las nubes. En este capítulo también se resalta que Jesús se desvistió de su divinidad y se vistió de humanidad. Ese momento en el que Jesús decide con gran gozo venir aquí a sufrir, a pasar por tentaciones, porque él sabía que el enemigo le iba a hacer la vida imposible, para entonces el poder traernos un ejemplo de que podemos vivir sin pecado, para morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros y traernos vida eterna. Fíjense que es bien importante que nosotros entendamos estas cosas. Así que el enemigo, ¿saben qué? El enemigo se molestó mucho cuando lo sacaron del cielo. Y él se llevó unos cuantos ángeles y dijo, vénganse conmigo. Pero no solo eso, cuando se enteró que Jesús iba a venir a la tierra como humano y revestirse de esa humanidad y humillarse, yo me imagino que planificó todo lo posible para hacerle la vida imposible a Jesús. Y eso lo podemos ver en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los libros que nos hablan de la vida de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús resistió y no cedió. Ahora vamos a ponernos en el papel de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que teniendo un solo hijo, dijo, por amor a esa humanidad, yo voy a dar a mi hijo. Pudo haber dicho, mira Jesús, yo no te voy a enviar porque esa gente son todos unos malagradecidos, esa gente vuelve y cae en pecado. Pero por amor a nosotros, Él permitió que Jesús pudiera venir a la tierra. Y quiero terminar este capítulo, el 4, con esta parte que dice aquí. El corazón del Padre humano se conmueve por su Hijo. Nosotros, como padres, yo que tengo 2 hijos, claro que sí, haría lo que fuera porque mis hijos no sufrieron. Mientras mira el semblante de su hijito, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros porque no queremos que los hijos pasen trabajo, que sufran. Pero ¿sabes qué? Tenemos que permitirlo porque es parte de la vida. Así que anhelamos escudarlo del poder de Satanás y evitar las tentaciones y los conflictos. Mas Dios entregó a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que hiciese frente a un conflicto más acerbo y a un riesgo más espantoso, a fin de que la senda de la vida que tú y yo tenemos que recorrer fuera, ¿verdad?, un poquito más leve. En esto consiste el amor de Dios, ¿verdad que sí? Maravillosos o cielos, asómbrate, oh tierra. Ahí nos habla de ese gran amor que Dios tiene por nosotros, y alabado sea su nombre, ¿verdad? Cuánto Dios nos ama, que su misericordia es infinita, ¿verdad? Y se renueva cada mañana, y todo el tiempo Dios está pensando en cada uno de nosotros. Ahora yo quiero que me acompañen al capítulo 5. Si no tienes el libro, puedes ir a Lucas capítulo 2 y vamos a ir a los últimos versículos del 21 al 38. Así que estos 2 capítulos están, ¿verdad? Se basan en el capítulo 2 de Lucas. En el capítulo 5 llama la dedicación. Y ustedes dirán, ¿la dedicación de qué? Pues sí, ese es el capítulo que habla de cuando José y María fueron a dedicar a Jesús al templo. Pasando aproximadamente unos 40 días, un poco más, José y María tenían que llevar a cabo la costumbre de llevar a Jesús al templo y dedicarlo. Y cuando una pareja llegaba al templo para dedicar a un niño, llevaba una ofrenda. Los demás dineros, los de mayor posición económica, llevaban, ¿verdad?, pues un corderito sin mancha. Pero los que eran más pobres, como José y María, podían llevar un par de tórtolas, ¿verdad?, o unos pichones.
Así que eso fue lo que llevaron José y María. Y yo me imagino allí a José y María camino al templo con su niño en brazos, ya teniendo aproximadamente casi 2 meses y medio, 2, fueron a dedicar a Jesús. Ya Jesús había sido circuncidado. Y entonces en ese momento llevaban a Jesús. ¿Y ustedes creen que los líderes del templo pudieron reconocer a José y a María como los padres del Salvador de este mundo? Lamentablemente no. Todos los días ellos hacían el mismo rito, dedicaban niños, cogían la ofrenda, pero nos cuenta aquí el espíritu de profecía que está hermoso. Nos dice que allí estando ellos había un personaje muy especial, ¿verdad? Todavía María no estaba consciente de la misión que Jesús iba a tener sobre sus hombros y de cuánto ella iba a sufrir como madre al ver sufrir a su hijo. Así que como eran pobres, ellos trajeron su ofrendita, dedicaron el niño a Jesús. Y este hecho y acto de la dedicación viene de los tiempos de Moisés. No sé si recuerdan, repasando la historia de la Biblia, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y Dios los salvó de la plaga, de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Tuvieron que pintar con sangre los dinteles de sus casas, ¿verdad? Para poder protegerse de cuando el ángel de la muerte pasara. Pero luego de todo esto, que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, Dios le pidió a Moisés que tenían que consagrar los primogénitos. No solamente de los humanos, sino también de toda bestia, ¿verdad? De todos los animales. Así que al José y María llegar al templo y dedicar a Jesús, vinieron tal como eran ellos, humildes, sencillos. Llevaron su ofrenda. El sacerdote no notó nada particular. Para él era otro niño más, tristemente. Y quiero que vayamos a la página 35, porque en esa página hay algo bien bonito que dice: la presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria, ante la cual los ángeles se postran. Dice, este niño inconsciente era la simiente prometida. Y quiero leer estos títulos que se le da a nuestro Jesús. Señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén, era Shiloh, el pacificador. Era aquel que presentará a Moisés como el yo soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado al pueblo de Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes. Era el deseado de todas las gentes. ¿Verdad que sí? Era la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. Y nuevamente pasa lo que pasó en su nacimiento. Pasó desapercibido. Pero nos relata la historia, y usted lo puede ir allí, a Lucas capítulo 2, los versículos 28 al 32. ¿Quién se acercó y vio a Jesús? Porque le había pedido a Dios que le revelara y no quería morir sin antes ver al niño Dios. Era Simeón. Y dice que cuando entró al templo y vio a esos padres humildes y vio al niño, el Espíritu de Dios le reveló que ese era el niño al que él estaba esperando. Y no pudo aguantarle el deseo tan grande y allá fue y cogió al niño. Y miren lo que dice los versículos 28 al 32 de Lucas 2. Dice, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué hermoso! Ustedes se imaginan que usted lleve mucho tiempo esperando porque Dios le revele algo, y cuando por fin Dios lo revela, usted puede sentir esa paz que solo Dios puede dar. Esa paz, y entonces usted dice, ya puedo morir, ya puedo descansar. Pero esto no queda ahí. Después de Simeón vino Ana.
profetiza. Y Ana también había estudiado la palabra y estaba esperando ver al Salvador. Qué cosa más increíble, ¿verdad que sí? Eso está en Lucas 2, 36 al 38. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay algo que quiero que ustedes vean, la similitud de que tanto Simeón como Ana habían compartido ese mensaje que Dios les había revelado, y ellos querían que la gente supiera que ya estaba cerca la venida del Salvador, y ellos no dudaron en someterse a Dios, en estar pendientes de lo que Dios quería que ellos anunciaran. Leyendo un poquito más adelante aquí dice que cuando Simeón entró al templo y vio esa familia que presentaba a su primogénito y que su aspecto indicaba pobreza, ¿cómo él pudo saberlo, verdad? Dice que Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que ese niño que presentaban al Señor era la consolación de Israel. Otro en su lugar tal vez hubiera dicho, no, ese niño no es. El niño que venga a representar a Dios aquí en la tierra tiene que ser un niño rico, tienen que ser unos padres que sus padres tengan una buena posición. Pero así no fue. Así que ahí fue que pronunció las palabras que acabamos de hacer. Más adelante nos habla de Ana y dice que estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y los sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos y habían estudiado las profecías, no andaban en el camino del Señor. Sus ojos no estaban abiertos. Y aquí quiero hacer un alto. Tú y yo podemos estudiarnos la palabra de tapa a tapa. Y podemos saberla, podemos conocerla, pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a poder distinguir las señales que Dios nos quiere dar para lo que ha de acontecer? Al igual que Jesús vino a este mundo cuando era pequeño, va a venir ahora por segunda vez. Pero ya no va a ser pequeño. Ya Él realizó un sacrificio por cada uno de nosotros. Ya Él murió en la cruz del Calvario y ahora se dispone a volver para llevarnos con Él a la Canaán celestial. Él ha dejado muy claro unas señales en su palabra. Tan solo tenemos que estudiarlas, tan solo tenemos que reconocerlas y pedirle sabiduría y discernimiento para que podamos estar listos. Pero que no nos quedemos con eso, tenemos que compartirlo, tenemos que decirle a la gente que Jesús viene pronto, que en Jesús está la solución de nuestros problemas, que en Jesús hay sanidad, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay restauración de vida. No importa lo que hayas pasado en tu vida, no importa lo que haya sucedido, hayas sido adicto a las drogas, hayas sido una prostituta, hayas sido un adicto a la pornografía, Jesús puede restaurar tu vida y puede cambiarla. Recuerda, un Salvador nos ha nacido, así que ya viene pronto a buscar a su pueblo. ¿Estamos tú y yo listos? ¿Estamos dispuestos a escudriñar las Escrituras para estar apercibidos de lo que ha de acontecer? No me quiero despedir sin antes ir a la última parte del capítulo 5, donde dice: en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia
quedará totalmente aclarada. Esto está haciendo porque esto es lo que se va a presentar en el juicio, donde vamos a ver que si fuimos condenados, ¿por qué fuimos condenados? ¿Por qué rechazamos la verdad tantas veces? ¿Por qué se nos dijo una y otra vez y nosotros seguíamos con nuestra vida? Yo no quiero ser de ese grupo. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. Dice, a juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios del pecado. No había defecto en el gobierno de Dios ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. Pidámosle a Dios sabiduría para que nos dé discernimiento y podamos entender en qué estamos fallando como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios. Señor, ¿qué tengo que cambiar? Aprovechemos este aislamiento para eso, para hacer una introspección y mirarnos hacia adentro y decir, ¿qué cosas yo tengo que cambiar? Porque yo quiero ser semejante a ti, Jesús. Ayúdame a ser semejante a ti. Quita de mí la arrogancia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la mentira. Todas esas cosas que no me hacen ser semejante a ti, quítalas, Señor, para que mi carácter sea puro y santo. Y esto es algo diario. Esto es algo con lo que luchamos todos los días. Pero si se lo pedimos a Dios, Él nos lo va a dar. Así que, amigos, te invito a que nos sintonices este próximo martes de nuevo y podamos discutir entonces los próximos capítulos. No me quiero despedir sin antes tener una oración. Vamos a orar. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias por darnos este momento para estudiar tu palabra, Señor, donde una vez más nos recuerda que tú viniste a este mundo y te vestiste de humanidad para traernos salvación. Queremos recibir esa salvación, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser semejantes a ti. Bendice a mis amigos, oyentes y a aquellos que nos ven y que ellos puedan, Señor, también tener un encuentro contigo. Prepáranos para ese gran encuentro. Cuando tú vengas en las nubes de los cielos, no queremos quedarnos aquí, queremos irnos contigo al cielo. Bendícenos en lo que resta. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta entonces, mis amigos.